Amados, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. ¿Se escucha? Ahora los veo. Amén, gracias. Bueno, le damos gracias al Señor por permitirnos compartir su palabra. ¿Cuántos saben que la palabra del Señor es lo que nos va a permitir estar en la presencia del Señor aprobados? El que se mantiene en la palabra, el que cree en la palabra, el que se someta a la palabra de Dios. Va a ser nuestra carta de presentación. Dios no puede ser engañado. Así que es importante que pongamos por obra la palabra del Señor. La palabra del Señor nos va a permitir poder presentarnos delante del Señor. Y el Señor va a decir, bien, no tan solo oíste, sino que fuiste un hacedor de mi palabra. Y eso es lo que a nosotros nos va a permitir como cristianos, ser aprobados por el Señor. No reprobados, aprobados. Hoy quiero compartir una enseñanza que nos ayuda y quiero hablarle de lo mucho que carecen los cristianos. Y en esto me incluyo en mis comienzos, que es una falta de estructuración, de una estructura espiritual que no tenemos. Llegamos al Evangelio perdidos, desordenados. Llevamos al Evangelio sin entender cómo funciona el reino de Dios. Y pareciese que hay algo que se interpone para que tú y yo seamos personas estructuradas en el Señor, con un carácter de una estructura que a Dios le agrade. No estoy hablando de religiosos, no estoy hablando de personas rígidas, sino que estoy hablando de la estructura de la oración, la estructura de leer la palabra y de la estructura de ayunar. Usted sabe que como cristianos nosotros debemos vivir así. Es lo que nos permite poder recibir lo que Dios tiene para nosotros, poder soportar lo que Dios tiene para nosotros. Y muchas veces lo que Dios tiene para nosotros, a nosotros no nos gusta, el comienzo no nos gusta, no nos gusta el envase, no nos gusta cómo Dios lo está haciendo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a mirar la vida a nuestra manera, a nuestra manera de ver y de creer, cómo Dios opera, cómo Dios actúa. Y estas son las cosas que vivimos equivocadas como cristianos. Y son las cosas que tenemos que cambiar. Por eso el título de hoy, una estructura espiritual que necesitamos, que esté ahí edificada y que nuestro fundamento sea Cristo. Que el fundamento sea Cristo. Recuerden que la palabra dice que Él es la piedra angular. Y de ahí nosotros edificamos. Y una de las cosas que tenemos que entender para ser, para vivir en la estructura de Dios, la casa de Dios, es tener el orden, es tener un orden en nuestra vida espiritual. No un desorden, sino que un orden en la oración, un orden en la lectura, un orden en la palabra de Dios, un orden en el ayuno, en la convivencia como cristiano. Son las cosas que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar el sistema de cómo seguimos a Dios.
Tenemos que cambiar el sistema de cómo creemos en Dios. Tenemos que cambiar el sistema de cómo creemos que Dios tiene que actuar. Y por eso no podemos ver los milagros. Por eso las cosas que tenían que haber terminado la semana pasada, el mes pasado, aún no terminan. ¿Por qué? Porque aún no hemos entendido cómo Dios trabaja. Aún no hemos sacado la carga. Aún no se la hemos entregado al Señor. Siempre es más fácil dejar salir lo que somos que dejar entrar lo que Dios quiere hacer. Siempre es más fácil. Se los vuelvo a repetir, es siempre más fácil dejar salir nuestras creencias, dejar salir cómo Dios tiene que actuar, cómo Dios tiene que hacer el milagro, en vez de dejar que Dios trabaje en nosotros, que Dios opere en nuestra vida. Son las cosas que tenemos que corregir, que tenemos que cambiar. Y tenemos que tener una estructura. Sabes que las personas que no son estructuradas en todos los ámbitos, en todos los ambientes, siempre hay desorden. Siempre hay desorden. Y en el desorden Dios no opera. Génesis 1. Y lo que estaba desordenado, Dios lo ordenó. Son cosas que tienen que estar estructuradas en nuestra vida. Usted puede vivir, yo en lo personal no puedo vivir en el desorden. No me gusta el desorden. En mi casa no me gusta el desorden. Y batallo con eso para no caer en el extremo tampoco. Porque tengo 3 niños. Y ellos no ordenan, ellos desordenan. Entonces les tengo que estar enseñando el hábito y no amargarme por eso, no sufrir por eso, no llevarlo al extremo. Así que hay cosas que tenemos que ir acomodándonos. Hay cosas que el Señor tiene que ir ordenando en nuestra vida. Pero el orden no puede faltar. Para un cristiano no puede faltar. Por eso tenemos que cambiar nuestra manera, nuestro sistema de cómo seguimos a Dios como cristianos. Y muchos fracasan por la falta de estructura en su vida. La estructura es lo que vas edificando, lo que vas construyendo, el plan que te pusiste para crecer espiritualmente. ¿Cuántos tienen hambre del Señor? ¿Cuántos tienen deseos del Señor? ¿Cuántos están con ese primer amor que alguna vez todos sentimos al comienzo? Cuando estás enamorado o enamorada y quieres estar solamente con esa persona y buscas todos los momentos, los tiempos para estar con él a solas, compartir. Todos pasamos por ese amor, por ese enamoramiento a Dios. Y ese es el que se pierde, ese es el que se desgasta, ese es el que no se trabaja muchas veces. Y por eso viene la desconexión. Por eso dejas de edificar en Cristo, estructurarse en Cristo. Y ahí vienen otras cosas, que es el ambiente propicio para que Satanás empiece a construir cosas que no deben estar en la vida de un cristiano. Por eso debemos cambiar el sistema de cómo seguimos a Dios. Tenemos que cambiar ese sistema y lo podemos hacer. Lo podemos hacer, iglesia. Podemos cambiar muchas cosas. Aún hay tiempo. Aún hay tiempo. Pero no hay tiempo para perder el tiempo. No nos aprovechemos de que aún hay tiempo. Las señales están todas dadas. Las señales están por todos lados. Imagínense que el primer ministro de Israel dijo que todas estas cosas que están aconteciendo es porque la venida del Mesías está cerca, más que nunca. Ellos están esperando al Mesías, no a Jesús, al Mesías. Y nosotros estamos esperando a Cristo, su segunda venida.
Entonces tenemos que estar preparados, iglesia. Tenemos que urgentemente cambiar el sistema de nuestra vida, de cómo seguimos a Dios, el sistema de cómo creemos en el Señor, el sistema de cómo nos movemos en el Señor. Hay gente que, Dios mío, que a veces yo no, yo espiritualmente son personas muy influenciadas. Espiritualmente están muy influenciadas y créanme que no es por el Espíritu Santo. La Biblia habla de los otros espíritus, engañadores, que se mueven en esta tierra, se mueven en los ministerios, se mueven en donde va. Por eso es importante desarrollar cosas que es algo que siempre enseño, tener discernimiento, tener sabiduría como cristianos. Pero yo no puedo alcanzar todas estas cosas que me protegen, que me guían, si yo no cambio mi sistema, si yo no cambio mi sistema de cómo seguir a Cristo. Mira lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 20 al 22 versión NBI dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada por su espíritu. Entonces necesitamos una estructura para edificarnos. Nada se edifica una piedra sobre otra piedra, no. Todo debe tener contención, todo debe tener un fundamento, y ese es Cristo. Y tenemos que saber parar todas estas cosas, edificarlas. ¿Por qué? Porque hay gente que como no sabe estructura, como no sabe edificar, empieza a construir y luego, ¡pum! ¿Por qué? Porque no está firme. ¿Por qué? Porque no buscan un diseño conforme al plan de Dios. Y ahí es donde vemos cristianos que andan a cualquier cosa les conviene. Mateo capítulo 7 versículo 24 dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Por eso hoy día, llévense esto. Hoy día medítenlo en la noche, órenlo. Mañana medítenlo, ruméenlo. Necesito una estructura, Señor, en mi vida. Necesito edificar, Señor. Necesito tener un fundamento que sea fuerte, Señor, que esté en ti. Saber dónde estoy parado, saber a dónde voy, saber quién está conmigo, saber quién soy yo. Recuerden que le enseñaba el jueves pasado que Moisés le dijo, ¿quién soy yo? Le dijo a Dios, ¿quién soy yo? La identidad. Nunca supo quién era. ¿Por qué? Porque su formación habían sido 40 años en Egipto, haciendo ceremonias paganas, haciendo oraciones a ídolos, idolatría, rituales, pactos demoníacos. Por eso hay algo que tenemos que entender, que Dios nunca va a escoger a alguien santo, puro, perfecto. No, Dios nunca ha hecho eso en la historia. Dios escogió a un Moisés que venía con 40 años de paganismo, de idolatría, maltratando el pueblo escogido de Dios, donde era partícipe, hasta que un momento se rebeló contra eso. Y luego 40 años más se fue a depurar de todas estas cosas, a tener el cambio.
Él salió de Egipto siendo un general, teniendo un cargo muy importante en una familia muy importante. Se crió como primo del faraón. Así que imagínense todo eso que él creció. Y luego Dios por 40 años le tuvo que romper eso y llegó él a preguntarle a Dios, ¿quién soy yo? Ya no era el que había nacido en Egipto y había sido formado por 40 años. Eso es lo que tenemos que aprender, iglesia. Los que hemos llegado del mundo a la iglesia, los que nacimos en el Evangelio, hay cosas que también hay que replantearse. Hay cosas que también tenemos que cambiar nuestro sistema. Muchos cristianos les falta una reestructuración. Muchos cristianos necesitan ser restaurados. Muchos cristianos necesitan vivir una vida estructurada en el espíritu. Cosas que no se transan. La estructura es como los pilares, que no son inamovibles, que no se pueden mover, que no se pueden transar, que no se pueden cambiar, para sostener la obra del Señor. Y hay gente que no tiene estos pilares en su vida y se mueven fácilmente. Cualquier cosa, cualquier situación los mueve y los dejan de estar en la posición que Dios los quiere. Por eso tenemos que cambiar nuestro sistema. Todo, no tener miedo, tener a los cambios del Señor, no tener a los cambios espirituales que el Señor está demandando. La búsqueda, el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque hoy el mundo está influenciando fuertemente, fuertemente. Muchos cristianos están influenciados por el mundo, muchos cristianos. Y no tienen la estructura de entender que Dios es enemigo del mundo. Dios aborrece el mundo. Entonces si tú no tienes claro estas cosas, si tú no tienes claras estas cosas, estás siendo movible por las cosas del mundo. La estructura que necesitas, los pilares que necesitas están siendo movibles cuando no se tienen que mover. El mundo está muy fuerte, el mundo está influenciando cada día, cada instante, cada momento. Está todo. Está en las películas, en las canciones, en los dibujos animados, en los reglames, en la economía, en el sexo, en la medicina, en todas las cosas. Vivimos influenciados. Los modelos, cómo tienen que ser los matrimonios, influenciados con modelos del mundo. Por eso esos hombres o mujeres que les gustan las películas románticas de Hollywood, después llegan al matrimonio y se encuentran con otra realidad. Y ahí es donde muchos fracasan. Porque toda su vida crecieron influenciados de cómo es un matrimonio. Modelos de hijos, hijas, de padres, de madres. Una influencia que todo el mundo quiere alcanzar cuando la televisión te la muestra por 2 horas, una película te la muestra por 2 horas y pareciese que esa es la vida que queremos escoger. Y cuando sabemos que no es así, por eso el mundo, ir a buscar consejo al mundo, ir al mundo, la influencia que va a provocar en tu vida es contraria a la palabra de Dios, es contraria a la estructura de Dios.
Son las cosas que tenemos que cambiar. Son los diseños que tienen que salir de nuestra vida. Diseños que no te llevan a ningún lado. Diseños que no vas a conocer la gloria del Señor, no vas a conocer el poder del Señor, no sabes a quién le sirves, no sabes quién es tu Señor. El mundo, mira, te voy a poner ejemplos, que estos son los típicos ejemplos, que los viven todos, todos en el mundo, todos, todos. Por eso, les vuelvo a mencionar, por lo general las personas más influenciadas son aquellas que carecen de una estructura en su vida. Un tipo de influencia que se da mucho en la lectura y en la oración. Cuando, cuando usted no tiene sueño, cuando usted no tiene sueño, ¿a quién le ha pasado? Y son las 12 de la noche y no tenéis ni ganas de dormir y estáis ahí viendo una película, puedes ver hasta las 2 de la mañana sin sueño. Hasta tus emociones, tu carne, estás feliz. Mira, todos lo hacemos. Yo también lo he hecho. Quedarse hasta tarde viendo una serie, una película, compartiendo. Todos lo hacemos. Esa misma situación, que sea 10 de la noche, 11 de la noche, y no tienes sueño, no tienes por dónde quedarte dormido, y te pones y dices, voy a leer la palabra, abres la Biblia y te pones a leerla, a los 5 minutos, y empiezas a tener un sueño, una pesadez, empieza el bostezo, se te empiezan a cruzar las letras. Mira, hagan la prueba. Yo creo que todos sabemos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Por eso las influencias están a la orden del día. Las influencias están en todo lugar. Están en tu trabajo, están en el colegio, en la universidad, están en tu casa, están en el supermercado, están en las carreteras, están en todo está la influencia. En todo está una manera que el mundo tiene para influenciarnos equivocadamente, lejos de Dios. Entonces, hay que preguntarse por qué si no tengo sueño y puedo ver tranquilamente una película 2 horas. Y luego no tengo sueño y quiero leer la palabra y a los 5 minutos ya me da sueño. ¿Quién tiene discernimiento para entender esto? ¿Es por qué? Porque en el lugar donde estamos, donde sea, donde tú vayas, hay una influencia demoníaca. Y esa influencia demoníaca le interesa que tú veas 2 horas una serie o una película. ¿Por qué? Porque él sigue alimentando tu carne, porque sigue alimentando tus emociones, porque a él le conviene tenerte influenciado de esa manera. Pero mira, te pones a leer la palabra y él luego, estas entidades espirituales, demoníacas, vienen y empiezan a tocar inmediatamente tu carne. Cuando tú decides leer la palabra y dices, ¿sabes qué? Esta vez no voy a leer, no voy a ver una película, sino que voy a leer la palabra del Señor. Inmediatamente, algo se gesta en el ambiente espiritual. Inmediatamente, algo los alerta, ¡pum! Despiertan los demonios. Porque contigo, mientras estás viendo televisión, no estoy diciendo que sea malo, pero sí tenemos que tener una estructura. No le podemos dar más al mundo menos que a Dios. No podemos tener enemistad con el mundo porque sabemos que es enemistad con el Señor. Por eso es importante tener estructuras inamovibles en tu vida. Si hay pilares de oración, si hay pilares de ayuno, si hay pilares de lectura, que sean inamovibles. Que no
no van a influenciar en tu vida para que dejes de orar. No van a influenciar las series, las películas, cualquier cosa que podamos ver, influenciar en tu vida como cristiano. No vas a darle más al mundo de lo que tienes que darle a Dios. Entonces, cuando tú decides leer la palabra, el mundo espiritual se activa. Los demonios, todo lo que está influenciado aquí en la tierra, se activa y buscan y saben ellos hacerte dormir. Saben ellos tocar áreas de tu carne, de tu cuerpo, para que empieces a caer en ese letargo, en ese cansancio que el enemigo fabricó para todos los cristianos. ¿A quién se les va a robar la fe? ¿A los del mundo? No. A nosotros, los cristianos. Los cristianos somos los que tenemos fe en Cristo. Y eso es lo que el enemigo viene a robar. Dios nunca, perdón, el diablo, la palabra dice que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Y es el padre de la mentira. Usted haga este ejercicio rápido. Usted, un ladrón, usted sabe que un ladrón nunca se va a meter a robar a una casa que está desocupada. Nunca. Entonces, todos los que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nos bautizamos y creemos y comulgamos con Cristo, tenemos algo valioso que el Satanás lo quiere robar. Entonces, por lo tanto, él va a hacer todas las estrategias para entrar en tu vida y robarte esa oportunidad, ese momento que tienes para relacionarte con el Señor a través de su palabra. Aprendamos a conocer las estrategias. A estas influencias no le importa que veas televisión, pero sí le importa que leas la Biblia. Orar. Antes de orar ya estás cansado, estás bostezando, con la mente llena de pensamientos no apropiados para la oración, llenos de preocupaciones, de afanes y descontrol. Eso sucede. Cuando el enemigo empieza a percibir que tú vas a ir a orar o lo dijiste, el enemigo va a venir y te va a poner todo este desorden, todos esos pensamientos, va a tocar tu carne, tu mente y va a poner cosas que no corresponden. Por eso siempre digo, antes de orar, tenemos que tener momentos de depurar, de tener control sobre nuestra mente, dominio propio. Eso es fruto del espíritu. Entonces, hay una de las cosas que tenemos que aprender a cultivar en nuestra vida, es dominio propio, sobre todo en estas áreas que son fundamentales. La oración, la lectura, el ayuno, la consagración a Dios. Es fundamental tener el dominio propio, pero el enemigo no quiere. Entonces él va a atacar lo que está vivo dentro de ti. Él va a ir a funcionar y a meter las manos donde siempre lo ha hecho. Y lo ha hecho generacionalmente. Si venció a los que estaban detrás tuyo, en un momento tú tienes que decir, a mí no me vas a vencer. Por eso las influencias del enemigo. Primera de Timoteo, capítulo 4 versículo 1 versión NBI. Primera de Timoteo, capítulo 4 versículo 1 versión NBI. Dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, ¿cuántos creen que estamos viviendo los últimos tiempos? Algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas.
¿Sabes por qué van a abandonar la fe? Porque nunca se encontraron con el Señor en la palabra, en la oración, en el ayuno, en la consagración. ¿Por qué? Porque las influencias fueron más fuertes. Las influencias cumplieron su objetivo, que es robarte la oportunidad que tenemos para conocer más de Dios. Todos vivimos influenciados. ¿Usted cree que cuando voy a orar, yo oro en todo momento? Siempre estoy clamando, siempre. Y tengo que luchar con pensamientos. Tengo que luchar con la carne. Tengo que luchar con emociones, sensaciones, deseos, incluso hasta dolores. ¿Por qué? Porque la influencia es fuerte. Pero ¿sabes qué? En mi vida he construido pilares inamovibles. Y es que he dicho que no me voy a dejar influenciar para pecar, porque ya lo hice, ya me equivoqué y sé las consecuencias de esto. ¿Quién no se ha equivocado? ¿Quién no le ha fallado al Señor? Y anda a levantarte después. ¿Cuánto cuesta? Entonces tenemos que darle valor al esfuerzo, tenemos que darle valor a la búsqueda, tenemos que darle valor a los momentos que hemos dedicado para el Señor. Entonces, antes de orar, tengo que bajar todos los pensamientos. Todas las pasiones tengo que llevarlas al orden, sometidas. Todo, dice la palabra, todo pensamiento llevado cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Todos los pensamientos. ¿Sabes por qué? Porque cuando somos influenciados y no hemos discernido nada de cuán influenciados estamos, tú vas a la oración y eres una metralleta. Eres alguien que no le importa escuchar a Dios, que no le importa sentir a Dios, que no le importa si está Dios o no está Dios, que no le importa si le agrada o no le agrada tu oración. Nos convertimos en esas personas egocéntricas, narcisistas, que solo importa lo que yo vivo, lo que yo siento, lo que yo creo. Nunca vamos con ese corazón humillado, quebrantado, con un humilde, reconociendo que sin Dios nada podemos hacer. Y nos presentamos delante del Señor preguntándole si te agrada mi oración, si te agrada mi corazón, si te agrada lo que hago para ti. Y si hay algo malo en mí, el Señor lo sacará a la luz, lo dirá y a través del Espíritu Santo te ministrará. Por eso las influencias es por falta de una estructura, del fundamento, que es fundamento en Cristo, de edificarse en el Señor. Todo el mundo vive influenciado y la gente abandonará la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Eso es tremendo. Si hay algo que a mí me afecta y que se los comento a todo el mundo, es cómo la gente vive engañada. ¿A quién le gusta vivir engañado? Yo creo que el engaño es algo que es lo más doloroso. El engaño es algo que nadie quiere experimentarlo ni vivirlo. Entonces, como cristiano, yo no soporto ser engañado por el enemigo. No soporto ser engañado, no creer en cosas que no está Dios. Entonces, ¿hay gente que va a abandonar? Sí, lamentablemente, ya está escrito, ya está hecho. Y van a abandonar la fe. Y yo creo que muchos van a abandonar la fe por las inspiraciones del mundo.
porque no viste lo que querías ver, porque no encontraste lo que no querías encontrar, porque no viviste lo que querías vivir, porque no ganaste lo que querías ganar, la gente va a abandonar la fe. Y se va a ir a estos coaching que hablan de superación, que hablan de crecimiento personal y que en su lenguaje, ni en su corazón, ni en su sueño está Dios. Odas al dinero, al éxito, así hay muchos. Espero que usted no sea parte de eso, iglesia. Primera de Juan, capítulo 4 versículo 1 traducción lenguaje actual, dice, queridos hermanos, no les crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Pónganlo a prueba para ver si lo que dicen ser, porque el mundo está lleno de falsos profetas. Siempre alguien que venga a hablar en el nombre del Señor, te recomiendo que te tomes el tiempo y conozcas su vida. Si alguien te va a hablar, mira, y esta es la confusión de muchos cristianos, porque cuando tú estás influenciado por las cosas del mundo, te va a costar orar, te va a costar leer la palabra, te va a costar ayunar, te va a costar consagrarte a Dios. Pero si tú tienes el pilar y sabes frenar las influencias del enemigo, las influencias de este mundo, y tú tienes la capacidad para cada día regenerarte, cada día tomar nuevas fuerzas, cada día ir a cumplir con la palabra del Señor que nos manda, podemos tener algo extraordinario que es discernimiento, tener una estructura clara que nos va a ayudar a discernir la vida espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros la experimentamos. ¿Por qué? Porque nosotros, mientras otros duermen, tú estás velando. Mientras otros comen, tú estás ayunando. Mientras otros están viendo televisión, tú estás leyendo la palabra del Señor. Y eso trae a tu vida algo que te enriquece en Cristo. Hace crecer tu vida espiritual. Te alimentas, ya no alimentas la carne ni las emociones, empiezas a alimentar el hombre y la mujer espiritual. Entonces, no cualquiera que venga cuando diga, no, el Señor dice, ¿sabes cuántas cosas he visto a través de los años? ¿De cuántos han dicho que Dios dice? Y que Dios me dijo, y que Dios me mostró, y que dio esto, y que Dios esto otro? Tienen una facilidad para hablar en el nombre de Dios, cuando Dios nunca ha estado en sus vidas. Por eso nosotros ponemos a prueba, nosotros no podemos, Dios nunca va a usar a un desobediente, eso tiene que entenderlo. La Biblia habla de otros espíritus, y los otros espíritus se asemejan, se asimilan, quieren ser igual, y son, dice el apóstol Pablo, que cuando ellos predicaban habían falsos cristos. Esto existió desde el principio. Yo he visto cosas en el Evangelio tremendas, que la realidad supera la ficción. Situaciones, momentos, cosas que le pasa a la gente. Y todos tienen un mínimo común. Es que empiezan a perder la desconexión con el Señor. ¿Por qué? Porque se dejan influenciar. Y no son capaces de ir a buscar a Dios, ir a buscar respuestas, ir a hacerle buenas preguntas. Dios no responde preguntas tontas, Dios pregunta respuestas que son profundas, que te van a edificar. Entonces, ¿podemos evitarnos ser engañados? ¿Podemos evitarnos que Satanás venga a robar lo que está en nuestra vida? Podemos. Cristo no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y son las cosas que tenemos que tener. Por eso saber la identidad en Cristo es fundamental, lo que le enseñaba el jueves pasado.
Todo hombre que Dios usó tenía problemas de identidad. Todo hombre y toda mujer tenían problemas de identidad. Y lo primero que el Señor les entregó para que se recuperaran, para que crecieran y pudieran obedecer, es la identidad que somos hijos e hijas en Cristo. Sacando los fantasmas de nuestros padres y entendiendo que tenemos un Dios bueno, un Dios justo, un Dios que nos prospera, que nos bendice, que nos sana, que nos redime, que nos lava, nos limpia, pero que también nos prueba, también nos mete al fuego para salir aprobados, para saber de qué estamos hechos, prueba nuestra fe. Y un hijo tiene que saber quién es su padre, que su padre es así y no va a cambiar las reglas del juego, es una ley, está establecido. Entonces muchas veces idealizamos las influencias que vienen desde afuera y idealizan situaciones, relaciones en los cristianos, en los matrimonios, en la familia, que esto tiene que ser así, que tiene que ser así. Y cuando algo pasa, cuando algo se quiebra, parece que ya está todo perdido. Una de las estructuras, de los pilares que tenemos que construir en la piedra angular que es Cristo, es nuestro fundamento, y desde ahí edificamos un pilar fundamental. Es saber cuál es el poder de la sangre de Cristo. Cuando la invocamos, cuando la confesamos, cuando la declaramos, cuando la pedimos. El poder de la sangre. Por ser hijo, yo recibí la transfusión de la sangre de Cristo. Usted ser hija, hijo, usted recibe lo que Cristo es, de su sangre, la que derramó en el madero. La que está en nosotros, nosotros la podemos demandar, nosotros la podemos pedir, la podemos solicitar, porque estamos en Cristo, somos en Él. No todo el mundo la puede pedir, no todo el mundo tiene acceso al sacrificio, porque al sacrificio se recibe lo del sacrificio por fe, por obediencia, por amor. Entonces, si una de las estructuras que tú tienes que tener clara es saber cuál es el poder de la sangre en tu vida y que esta sangre del Señor nos desintoxica. La sangre del Señor nos limpia, la sangre del Señor nos purifica, la sangre del Señor nos lava, la sangre del Señor revierte todo mal, toda situación en tu vida. La sangre de Cristo cancela, anula todo plan siniestro diabólico, que cambia todas las cosas. Si yo entiendo el poder de la sangre de Cristo en mi oración, debo cambiar. Deben haber cambios. Usted proclama la sangre de Cristo sobre sus hijos todos los días. Tú oras y pides a Dios que su sangre los cubra, que su sangre los lave. Por eso los cristianos no saben muchas veces interceder, no saben orar, no saben sacar las influencias que están en tu casa, que son demoníacas, que no quieren nada bueno para tu vida. Las influencias que fácilmente entran en tu mente, en tu corazón, porque no conoces el poder de la sangre de Cristo. Yo lo practico a diario. Cuando tengo pensamientos que llegan y son de gusto, que le agradan a mi carne, a mis pasiones, a mis emociones, cosas que no están resueltas aún. Cuando llegan esos pensamientos que tú decís, wow, es como una película que te da satisfacción, que te empieza a provocar cosas en la carne, en las emociones, y se empieza a mover y empieza a tomar control, dominio, y no te diste cuenta que pasaban minutos, horas, y te influencian.
Entonces, cuando tenemos pilares, le decimos al Señor, cúbrenos con la sangre, perdóname, Señor, por estos pensamientos. Lo primero que vas a empezar a sentir son dolores de cabeza. Inmediatamente, dolores de cabeza, dolores en tu cuerpo, dolores en tu alma. El enemigo sabe operar, porque no tan solo te pone un deseo, no tan solo te pone pensamientos, sino que también tiene el control sobre tu vida emocional, sobre tu carne, porque le damos acceso por la mente. Tú no pecas de la noche a la mañana, primero fabricas el pensamiento, te alimentas del placer del pecado y luego ya cedes. Por eso nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino contra principados y potestades que todos los días y a cada hora, a cada instante buscan influenciar tu vida, buscan ver cómo pueden entrar. Por eso ellos no van a entrar a algo vacío porque no les interesa. Ellos vienen a entrar a algo que está lleno, algo que tiene propósito, algo que tiene algo valioso. Y ese es Cristo. Quieren robar tu primogenitura, quieren robar tu asignación, quieren robar tu identidad con todas las influencias. Y no nos damos ni cuenta que somos nosotros que le abrimos la puerta de par en par. La vida de un cristiano, la vida de un cristiano vive muchas presiones. El mundo tiene sus cosas. Usted no sea parte del mundo. El mundo tiene muchas cosas. Pero a nosotros, así como el mundo ataca, el Señor también nos dio la potestad para frenar todas estas cosas y vencerlas. Esa es su identidad. Esa es mi identidad. El mundo está derrotado. El mundo está perdido. Las personas buscan sus propias salidas y jamás van a encontrarlas. Entonces la fe de ellos no va a ser robada. La fe que va a ser robada es la de los cristianos. Que nosotros tenemos nuestro estandarte, nuestro gran yo soy. Imagínate que el Señor nos hizo una pregunta y nos dice, ¿hay algo imposible para mí? Esa es la pregunta que tienes que hacerle. Esa es la pregunta que el Señor nos hizo. ¿Hay algo imposible para mí? A ese es el Señor que nosotros invocamos. Ese es el Señor que me tiene aquí a mí predicando. Ese es el Señor que te tiene a ti hoy escuchando esta palabra del Señor. Porque el Señor sabe que tenemos una vida de muchas presiones. Tenemos guerras espirituales, tenemos conflictos, tenemos soledades, tenemos desesperación, tenemos calumnias, tenemos traiciones, tenemos persecuciones, tenemos personas que no nos desean bien, sino que piensan mal de ti, burlones, los que nos odian, todos opinan de ti creyendo que te conocen. Tu presencia incomoda a otros. Pero Dios te selló con el espíritu de valentía y de verdad. Ser hijo de Dios pesa hasta la cruz. Y no todos lo pueden cargar. No cualquiera puede cargar la cruz de Cristo. Identidad, identidad. ¿Cuántos quieren ser como Cristo? ¿Cuántos quieren seguir los caminos de Jesús? Yo amo el sacrificio de Jesús. Lo amo con todo mi corazón. Es ahí donde en mis momentos débiles me aferro, que Él venció. Él venció. Y entiendo que el que gobierna el mundo espiritual, gobierna el mundo natural. Tienes que entender eso. Mi batalla no la doy en el mundo natural. No me desgasto en el mundo natural para nada.
trato de desconectarme de las cosas del mundo natural. Créanme que fue una batalla, porque realmente donde doy la batalla es en el mundo espiritual. Ahí, con la sangre de Cristo, en la oración, en las cosas, en la palabra del Señor, de llevarla a que se haga vida, de la palabra del Señor que salga a la luz con poder, con gloria, con testimonio vivo. Eso es lo que amo. Es necesario tener discernimiento. Yo les contaba un testimonio de mi hija Francisca el otro día que veníamos de la casa de mis primos. Y cuando veníamos en la carretera, escucho a mi hija que venía nerviosa, ya me lo había comentado, que el lunes llegaba su jefa, había estado 2 semanas fuera, y Francisca había visto que en el banco no tenían las metas. Y, y yo le digo a la Francisca que orara, pero algo no recuerdo de esto, porque pasó un hecho en ese instante que se me olvidó contarles, que no me acuerdo si se lo dije antes o después. Nosotros veníamos en la carretera cuando en un momento empiezo a ver autos atrás que estaban como locos y de ahí se escuchan disparos. Ta, ta, ta. Y pensábamos que los niños habían pegado en el techo del vehículo fuerte. Y, y, y mi esposa me dice, oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y la Francisca, ¿qué pasó? No, le digo, hija, cálmense, cálmense, son disparos. Y de repente el auto se pone adelante y se cruzan y se iban disparando entre ellos. No sé si se dispararon al aire entre ellos, no lo sé. Pero los disparos fueron muy fuertes que se sintieron dentro del auto. De hecho, mi esposa pensó que a lo mejor no habían llegado porque sonó adentro del auto muy fuerte. Entonces, antes que aconteciera esto, yo me recordé un hecho de un familiar que había vivido una experiencia similar. Unos minutos antes, mira las cosas que el Señor advierte, un hecho de unas personas de familiar que le había acontecido esto, que habían estado al medio de una balacera en el vehículo. Y cuando yo venía, por eso les digo, no me acuerdo si fue justo antes de la Francisca que le decía hija ahora para que el Señor revierta estas cosas de tu jefa, de la jefa, y que encontrara, que el Señor hiciera un milagro, un cambio. No me acuerdo si los disparos fueron antes o después. Pero ¿a qué quiero ir? ¿Cuál es el fondo de esto? Que el enemigo siempre va a buscar intervenir. Él busca intervenir, influenciar en tu vida con temor, con incredulidad, con tantas cosas. Él sabe hacer su trabajo. Por eso nosotros, la estructura tiene que ser sólida, la estructura tiene que tener pilares fundamentales para edificar en la casa del Señor. Y la Francisca, yo le preguntaba el otro día, hija, ¿y oraste? Sí, papá, me fui a orar para que el Señor hiciera un cambio, para que el Señor hiciera algo. Y luego mi hija me manda el correo electrónico donde la jefa le dice, se cumplieron todas las metas, Francisca, felicitaciones. Y la misma Francisca me había dicho que no habían cumplido las metas. La oración tiene poder para los que creen. La oración de fe activa la gloria de Dios. La oración con fe activa lo sobrenatural. Por eso el que gobierna el mundo espiritual va a gobernar el mundo natural. Eso es algo que tienes que saberlo, iglesia. Da tu pelea en la oración. Da la pelea en tu carne cuando tu carne no quiere ir a buscar al Señor, cuando tu carne no se quiere someter a Dios, cuando tu carne te está pidiendo que satisfagas con adicciones, con pecado, con cosas, tu vida emocional no quiere porque está con problemas de pobrecita de mí, de autocompasión. Son las batallas que realmente tienes que lidiar. Y cuando empiezas a vencerlo, es glorioso. Cuando empiezas a vencerlo, empiezas a ver a Cristo como vencedor en tu vida, porque reconoces que no fuiste tú, no fueron tus estrategias, no fueron tus técnicas, solamente fue ir a rendirte a la presencia. Y ser honestos. Muchas veces le he dicho, Señor, no puedo. Dame tus fuerzas, aquí estoy porque tu palabra me dice, venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, que yo los haré descansar.
Esa es la batalla espiritual. Esa es la batalla que nadie ve. Porque pareciese que el éxito es ese que muestra todo el día lo que hace, a dónde va, qué es lo que todo. Pareciese que fuera el éxito. Y créeme que esa es la basura del mundo. Esas son las influencias del mundo. Pero cuando das la batalla espiritual, cuando quieres gobernar espiritualmente, hay un mundo natural que se rinde a tus pies. Los demonios no pueden contigo. Cuando estás decidido a ir a buscar la porción que Dios tiene para ti, cuando estás decidido pasar, que dejar de ser aceituna y pasar a la prensa para botar aceite, para tener aceite. Cuando tienes aceite, todo lo que viene del enemigo te resfala, no se puede pegar a ti, no puede permanecer. Ellos van a luchar por querer permanecer, pero no van a poder. ¿Por qué? Porque estás con aceite y un aceite fresco. Ese es el mundo espiritual. ¿Quieres triunfar en el mundo natural? Empieza a dar la batalla en el mundo espiritual. Es necesario tener discernimiento, iglesia. Así podrás ver lo que está influenciando tu vida, tu casa, tu trabajo, tu economía, tu salud. Porque las influencias demoníacas buscan intervenir todas las áreas de tu vida, ya sea interiormente y exteriormente. Interiormente, pensamientos, sentimientos, dolores, todo lo influencia. Dolores que vayas al médico, que tienes esto otro. ¿Para qué? Para que te den un diagnóstico en vez de ir a dar la batalla, en vez de ir a reprender el dolor, la enfermedad, ir a dar una batalla espiritual. El exterior, los ambientes que te rodean, personas que te rodean, en el trabajo, en tu casa, en tantas cosas. El enemigo busca influenciar. Son las cosas que tenemos que cambiar. Tenemos que dejar de seguir a Dios, dejar de seguir a Dios con nuestras creencias, cambiar ese sistema que tenemos, que no nos hace bien, que no nos permite reflejar la gloria de Dios. Hechos capítulo 20 versículo 28. Solamente me quedo con esta frase, solamente me quedo con esta frase. Tengan cuidado de sí mismos, tengan cuidado de sí mismos. Hechos 20 28. La primera frase, paguemos el precio, iglesia. Empecemos a trabajar para empezar a ver lo que Dios tiene para nosotros, para salir de los traumas del pasado que hacen que colapses rápidamente. Hay gente que no puede enfrentar cosas porque los traumas del pasado no te dejan avanzar. Por eso es importante ir a dar la guerra espiritual, ir a reprender el pasado, ir a reprender mi manera de creer, de pensar. Usted sabe, yo me ministro la sangre y a veces hasta con arcadas he terminado, ahí he empezado en la oración y me he reprendido porque he traído cansancio, influencias en mi mente, pensamientos que no corresponden, mi carne no quiere, mi vida almática se siente mal, emocionada. Y tengo que ir a reprender, a pedirle la sangre, hacerme una liberación. Y cuando lo hago, uy, es una lucha que tengo que estar ahí. No me importa el tiempo. Lo que me importa es salir vencedor. Lo que me importa es salir que estoy teniendo una comunión con el Señor y que no ha sido robada. Porque hasta eso busca el enemigo, robarte tu intimidad, robarte tu comunión, robarte tu relación con el Señor. Por eso tengan cuidado de sí mismos. Cuídense.
Cuiden lo que han logrado, cuiden lo que tienen, cuiden lo que Dios tiene para sus vidas. Así es, hermana. Me dice la hermana Miriam de Argentina que cuando empezó el ayuno, lo primero, el ataque a la mente, dolor de cabeza. El enemigo no quiere. Empieza a levantar problemas. No es gratis aceptar a Cristo. No es gratis rechazar a Satanás. Satanás es el príncipe de todo esto. Es el que gobierna el mundo. No es gratis rechazarlo. Pero a mí me da gozo desechar las tinieblas. Me da gozo predicar su palabra y ver cómo su palabra se cumple. De la batalla de la fe, conforma una estructura en su vida inamovible, con pilares inamovibles, con el fundamento más importante que es Cristo. En su palabra, edúquese, salga de la ignorancia, edúquese. Que no sea suficiente esta palabra, sino que esta palabra llévela, escríbala, medítela y pídale al Señor, Señor, si hay algo que le faltó al pastor, revélalo, Señor, revélalo más, háblame más, no lo entiendo, Señor, ábreme entendimiento, Señor, dame una capacidad mayor, una superioridad, Padre, mayor. Hazme sabia, hazme sabio, hazme inteligente, Señor. Pídeselo. El Señor está ahí para dártelo. Es un regalo que el Señor nos da. Somos sus hijos, no somos huérfanos. No tengamos problema con la identidad. Somos hijos, todos los que estamos aquí somos hijos. No importa que hayas pecado, Dios nunca le habló de su pasado. A Pedro no le dijo, oh, por cuánto me negaste. No, le dijo, Pedro, ¿me amas? No le dijo, me negaste, Pedro. No le dijo, Pedro, corriste a la primera, apenas me detuvieron y me crucificaron y me viste muerto, corriste a la primera. No, no le dijo eso. Le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, sí sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, maestro, te amo. El Señor restaura con el amor. Ve a orar. Ve a decirle, Señor, quiero amarte con toda mi vida, con todo mi ser, con todo mi corazón. Ese amor que el Señor quiere escuchar, te va a restaurar. Ese amor que le vas a decir, Señor, yo te amo, Padre, aunque no le pidas a tu cuerpo que lo sienta, no le pidas a tu alma que lo sienta, es tu espíritu el que lo tiene que saber, ese lenguaje es el que tienes que cambiar. Ya no vas a hablar de odio, vas a hablar de amor. Ya no vas a hablar de juicio, sino de arrepentimiento. Vas a hablar de vida y ya no de muerte. Y el Señor, te amo. Espíritu Santo, te amo. Deja que el Señor te ministre. Deja que el Espíritu Santo te ministre hasta ahora. Denle en un momento al Señor. Dejen de hacer lo que están haciendo. Inclinen su rostro. Levanten sus manos y dígale, Señor, me rindo. Me rindo hasta ahora. Reconozco que eres mi Señor, que eres mi Padre, eres quien me llamó, quien me llamó para sacarme del llamado, Padre. No quiero estar en el llamado solamente, sino que quiero ser escogido, saber para qué fui escogida, saber cuál es mi llamado, para qué me apartaste. ¿Para qué me estás haciendo pasar por todas estas cosas? Parece ser que estoy caminando por piedras de fuego, estoy caminando por valles de sombra, de muerte. Estoy en en el naufragio más grande de mi vida. Aquí es donde tienes que decir, aferrarte al amor. Hay cosas que pueden cambiar y otras no. Pero eso que no condicione tu amor.
Hay respuestas que solo se revelan en el secreto. ¿Cuántas consultas le tienes al Señor? ¿Cuántas preguntas hay? Scotty, ¿cuántas preguntas hay para el Señor que solamente se van a revelar en lo secreto? Cuando dispongas tu vida, tu corazón, todo lo que eres, de que el Señor con cada uno de los que estamos aquí tiene un plan, está. De que tiene un propósito, el propósito está. Es cosa que salga a la luz. Y eso es lo que viene para este tiempo, esta temporada. El Señor va a sacar a la luz muchas cosas. Y de esas muchas cosas va a sacar tu ministerio. Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo. Oh Raiza Rabacanda Rabasaya. Oh Señor Jesús. Ministra, Padre, ministra, Espíritu Santo, ministra, ministra. Van a venir sueños, sueños reales. Van a ser más real que el aire que respira, va a ser más real que lo que vives. Van a haber sueños que van a marcar tu vida, que vas a despertar y vas a saber que Dios es real y que Dios tiene un plan contigo y te va a mostrar el futuro y te va a mostrar cosas. Eso es lo que recibo del Espíritu Santo para tu vida, para el que cree, para el que lo desea, para el que anhela sacar a la luz, recuperar lo que se perdió, esa intimidad, esa fidelidad, esa lealtad. Ese compromiso a Dios, esa obediencia a Dios, ese amor a Dios que se perdió, esa pasión, ese primer amor que se perdió, ese fuego. Te sentía en cada lugar. No, no me acostaba sin antes sentir tu presencia. Me levantaba en tu presencia, caminaba en tu presencia, caminaba segura en tu presencia. Podía profetizar en tu presencia, podía hablar en tu presencia. Pero hoy aprendes que la influencia te desgastó. La influencia cumplió su objetivo, y es apartarte del amor de Dios. Pero somos hijos y la condición no la has perdido. Sigue siendo hijo, sigue siendo hija. Espíritu Santo, ministra, ministra, ministra. Eterno, eterno, ministra, Señor, con tu palabra, Padre. Más de ti, Señor, más de ti. Puedes acoger todo lo que el Señor tiene para ti. Tómalo. No has perdido nada. El anillo está guardado. El Señor quiere volver a poner ese anillo de hijo en tu mano. Quiere volver a poner esa túnica en tu cuerpo. Ese manto de gloria que tiene guardado para ti lo tiene y quiere que le vuelvas a Él para que Él te ponga ese manto de gloria, esa corona, esas promesas que el Señor tiene. Créele al Señor. Ve a buscar al Señor, que hay un momento especial. Wow, hay un momento especial. Hoy hay un momento especial. Hay un momento del Espíritu para tu vida. Arrepiéntete, pídele perdón y dile a Dios, esta vez tómame, tómame con fuerza y no me suelten más. Y no escuchen mis palabras. Solo te quiero escuchar a ti. Que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca, que tengan una semana bendecida, confiando en el Señor. Hagan sensibles a la voz del Señor, en el Espíritu Santo, porque Él está con ustedes. Él va a hablar, Él va a ministrar. Vienen sueños y los contaremos como testimonio. Sueños proféticos, sueños profundos, sueños reveladores, sueños que van a cambiar la dirección de tu vida para la gloria de Dios. Yo anhelo que ninguno sea engañado, sino que al contrario, nos volvamos con un discernimiento para liberar a otros, que nos volvamos con sabiduría para llevar la verdad de Cristo,
Ese es mi anhelo. Y por eso oro, para que crezcamos en la verdad, en la justicia de Dios. Muchas bendiciones, iglesia. Que el Señor les bendiga. Bye. Que tengan linda semana. Sean Bendiciones. bendecidos. Chao. Bendiciones. Bendiciones, chao.